Estonia es uno de esos países que mucha gente ni siquiera logra ubicar en el mapa, pero que, una vez descubierto, sorprende en todos los sentidos. Pequeño, silencioso, cubierto de bosques y con una población menor que la de muchas ciudades brasileñas. Este país, antigua República Soviética ubicada en el norte de Europa, eligió un camino muy particular, el de la tecnología y la eficiencia digital. Pero detrás de esa fama futurista, también hay una fuerte herencia cultural, un sentido de identidad moldeado por siglos de ocupación extranjera, y un día a día que mezcla introspección, sauna y conexión con la naturaleza. En este video vas a entender cómo es vivir en Estonia, cuáles son sus valores, sus contradicciones y qué es lo que hace de este país un lugar verdaderamente único. 1. Cultura, tradiciones y estilo de vida en Estonia. La cultura estonia está marcada por un silencio que no incomoda, sino que comunica. Las personas hablan poco, no por timidez, sino por respeto y claridad. Las conversaciones largas o cargadas de emoción son raras en el día a día. En bares, cafés o trenes, es común oír apenas el suave sonido de páginas que se voltean o pasos discretos, mientras los lectores contemplan sus propios pensamientos sin prisa. Ese silencio compartido refleja una confianza tácita. Estar callado no significa distanciamiento, sino convivencia equilibrada y respeto por el espacio del otro. La mitad del territorio de Estonia está cubierta por bosques. Según datos de 2022, alrededor de 57,1% del área total está forestada, con un promedio histórico que ronda el 54,5%. Los tipos más comunes de árboles son el pino, el abedul y el abeto, que juntos conforman la gran mayoría de la vegetación natural. Estos bosques no sirven solo para el comercio, son parte del estilo de vida. Muchos residentes disfrutan de casas de verano cerca de lagos y bosques para recoger hongos, recorrer senderos o simplemente absorber el silencio y la naturaleza durante fines de semana prolongados. En parques nacionales como la Gemá y Sumá, el visitante encuentra paisajes preservados, pantanos, dunas y una fauna y flora vibrantes que refuerzan ese vínculo íntimo con el entorno natural. Aunque sea una de las naciones más avanzadas digitalmente, con servicios públicos completamente en línea, votación electrónica desde el año 2005 y el programa de residencia electrónica, Estonia preserva con vigor sus tradiciones culturales. La celebración del solsticio de verano, llamada Jaanipäev, ocurre cada 24 de junio, con hogueras encendidas por la noche, canciones, danzas, parrilladas y rituales como saltar el fuego para alejar malos espíritus y atraer buena suerte. En estas noches, muchos buscan la flor del helecho en el bosque, creyendo que quien la encuentre tendrá prosperidad o amor verdadero. Cada 5 años, Tallinn recibe el enorme Festival Nacional de Canto y Danza, conocido en estonio como Laulupidu. Reuniendo a más de 30.000 cantantes y decenas de miles de espectadores, este evento fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ediciones recientes, incluso bajo la lluvia, más de 32.000 coralistas se presentaron con coreografías tradicionales, trajes típicos y himnos patrióticos como «Mi patria es mi amor». Este festival fue decisivo para la llamada Revolución Cantada de los años 80, una protesta pacífica contra el régimen soviético, y sigue siendo un símbolo vivo de la identidad nacional estonia. Incluso en medio del progreso tecnológico, las danzas folclóricas y las canciones locales siguen vivas en la vida cotidiana. Comunidades en todo el país mantienen coros activos y las escuelas estimulan el canto tradicional desde la infancia. En fiestas regionales, bodas o feriados, es común ver vestimentas típicas y coreografías preservadas por generaciones. Ese estilo de vida, que mezcla introspección,
respeto por la naturaleza y celebraciones comunitarias define la identidad estonia. El silencio es valorado, los bosques invitan a la contemplación y las tradiciones folclóricas garantizan que el pasado nunca sea olvidado. 2. Mujeres en Estonia y dinámicas sociales. La participación de las mujeres en la vida política y en el mercado laboral es notable en Estonia. El país eligió a su primera mujer como primera ministra en el año 2019, y eso simboliza una apertura política significativa. Según informes del Foro Económico Mundial, el país ocupa una posición avanzada en igualdad de género entre las naciones evaluadas. En el mercado formal, casi 80% de las mujeres entre 15 y 64 años están activas profesionalmente, una tasa que coloca a Estonia entre los países de la OCDE con mayor participación femenina. A pesar de eso, la paridad salarial aún no ha sido alcanzada. En el año 2024, las mujeres ganaban en promedio 13,2% menos que los hombres, una brecha que se mantuvo prácticamente estable en relación con el año anterior, con un leve aumento de 0,1%. El sector financiero y de seguros presentó la mayor disparidad, con 25% de diferencia, seguido por los sectores de tecnología y comercio. Esa desigualdad refleja que, aunque las mujeres estonias estén presentes en los espacios de decisión y en el mundo corporativo, todavía persisten barreras históricas. El gobierno ha lanzado iniciativas para exigir que las empresas analicen sus prácticas salariales a través de la herramienta digital Palgapegel, y está en marcha una legislación que exigirá la divulgación pública de estos datos hasta el año 2026. Estos pasos buscan hacer que el progreso sea más tangible y visible. La vanidad femenina en Estonia sigue una estética contenida. El maquillaje es discreto, muchas veces limitado a lo básico, y la ropa tiende a priorizar la comodidad y la funcionalidad, sin ostentación. El estilo está alineado con la cultura local, que valora la simplicidad y la sobriedad. Aún así, existe un cuidado con la apariencia y una búsqueda de elegancia sutil, algo muy diferente de sociedades donde la imagen se convierte en una forma de afirmación. Las relaciones interpersonales siguen un patrón reservado. Demostrar afecto en público no es una práctica común. Los abrazos y gestos emocionados son raros en las calles o cafés. Las conexiones, ya sean amistades o relaciones amorosas, se consolidan lentamente. Una vez establecidas, tienden a ser profundas, leales y basadas en el respeto mutuo. La reserva no refleja frialdad, sino una forma de preservar el espacio personal y valorar la intimidad construida con el tiempo. En cuanto a la proporción entre hombres y mujeres, se estima que la población de 2024 cuenta con 52,4% de mujeres. Eso equivale a 100 mujeres por cada 90 hombres. El desequilibrio demográfico se vuelve aún más evidente en las franjas etarias más elevadas, donde la esperanza de vida femenina supera significativamente la de los hombres. Esto contribuye al envejecimiento de una población compuesta mayoritariamente por mujeres, lo que crea dinámicas sociales específicas relacionadas con el cuidado, la salud y las políticas públicas. Este panorama muestra que, aunque el país ha avanzado mucho en la inclusión femenina y en la participación en diversos sectores, las desigualdades persisten, ya sea a través de la diferencia salarial calculada o de la sobrecarga de trabajo no remunerado. Aún así, el compromiso creciente, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres con experiencia, señala una transformación cultural en curso. El conjunto de esta realidad revela un país que valora la igualdad, pero que reconoce las brechas aún existentes. Las mujeres estonias han conquistado espacios importantes en el mercado y en la política, y aun dentro de una sociedad reservada y funcional, expresan su presencia con equilibrio y propósito. Solo el futuro dirá si la meta de igualdad plena será alcanzada, pero las señales de movimiento y conciencia indican que el camino, aunque lento,
es firme. 3. Economía, tecnología y vida moderna. La historia de Estonia está marcada por una secuencia de ocupaciones que dejaron huellas profundas en su identidad. Dinamarca, Suecia, Rusia y la Unión Soviética pasaron por allí, cada una imponiendo su control y al mismo tiempo plantando semillas de resistencia en el corazón del pueblo estonio. Durante la Edad Media, el norte del país estuvo bajo dominio danés hasta el siglo XIII y, después, por alrededor de 400 años, pasó por manos suecas. Curiosamente, ese período bajo Suecia es recordado con cierto cariño. Mucha gente se refiere a él como los buenos viejos tiempos suecos, debido a avances en educación y calidad de vida, como la creación de la Universidad de Tartu en el año 1632. La historia cambia de tono cuando, tras la Gran Guerra del Norte, el Imperio ruso toma el control en el año 1721. La transición vino con el Tratado de Nystad, que consolidó la victoria rusa e incorporó Estonia al imperio. En esa fase, la presencia de una élite germánica en el poder reforzó una fuerte división social. Campesinos estonios de un lado, nobleza germánica del otro. Una barrera que duró generaciones. Pero fue justamente esa convivencia forzada la que acabó alimentando un fuerte deseo de recuperación cultural y afirmación de la identidad. Ese sentimiento explotó con fuerza en el siglo XIX, durante lo que se conoció como la Era del Despertar. Fue cuando comenzaron a surgir periódicos en estonio, literatura propia y tal vez lo más simbólico de todo, el primer festival de canto colectivo en el año 1869. No era solo un espectáculo de voces, era un acto de resistencia, una forma de decir «estamos aquí» a través de la música. Décadas después, esa misma fuerza regresó con todo durante la llamada Revolución Cantada, entre los años 1980 y 1988. Fue cuando la población usó canciones patrióticas como forma de protesta contra el régimen soviético. En lugar de armas, coros; en lugar de violencia, voces firmes. El resultado llegó en el año 1991, con la tan soñada independencia. Pero el camino hasta allí fue doloroso. La ocupación soviética dejó cicatrices que aún se sienten hoy. Se estima que alrededor de 60.000 estonios fueron asesinados o deportados a Siberia entre los años 1940 y 1949, más de 5% de la población de la época. Ese trauma ni siquiera podía ser llorado en público. Hablar sobre las pérdidas estaba prohibido. El dolor se convertía en silencio, muchas veces guardado solo dentro del hogar. Y ese silencio, por sí solo, se volvió una forma de resistencia psíquica que duró décadas. No es casual que la Estonia actual aún cargue esa memoria como algo esencial. En el año 1999, el presidente Lennart Meri creó comisiones para investigar los crímenes del pasado y lanzó el distintivo de la centáurea quebrada, una pequeña flor azul que se usa hasta hoy para recordar a las víctimas de la represión. Es una forma de decir «no olvidamos» y eso nos fortalece. Todo eso moldeó a un pueblo resiliente. Pequeña y rodeada de potencias gigantes, Estonia aprendió a ser práctica, rápida y muy bien organizada. Tiene uno de los gobiernos más eficientes del mundo. Apuesta por la tecnología como camino hacia la autonomía y valora un altísimo sentido cívico. El antiguo miedo de ser devorada por los vecinos se convirtió en combustible para construir un país digital, descentralizado y moderno. Hoy, Estonia quiere ser reconocida no como una nación marcada por el dolor, sino como un ejemplo de superación e innovación. Con voto electrónico, ciudadanía digital y un gobierno transparente, el país demuestra que es posible transformar cicatrices en impulso hacia el futuro. Pero los recuerdos siguen allí, como una brújula silenciosa que apunta hacia lo que nunca debe repetirse.
Al final de cuentas, la historia de Estonia está hecha de dominación, resistencia y renacimiento. Es una trayectoria de dolor y superación que formó a un pueblo con los pies en el presente, los ojos en el futuro y el corazón lleno de memorias, porque solo quien recuerda lo que enfrentó conoce el verdadero valor de cada conquista. 4. Economía, digitalización y vida urbana. Estonia es uno de esos casos que uno mira y piensa, ¿cómo un país tan pequeño logró llegar tan lejos? Desde comienzos de los años 2000, se ha convertido en una verdadera referencia mundial en digitalización. Allí, casi todo lo que normalmente se resuelve con filas, papeles y tiempo perdido, ya hace tiempo que se convirtió en un proceso en línea. Todo comienza con un sistema de identidad digital sumamente avanzado. Con una simple tarjeta de identificación, los estonios pueden votar, firmar contratos, agendar citas médicas, inscribir a sus hijos en la escuela e incluso declarar impuestos. Todo por Internet. Ya en el año 2017, la mayoría de la población usaba ese sistema. Hoy, más del 90% de los ciudadanos aprovecha esa practicidad en el día a día. Y atención, el 98% de las recetas médicas ya se emiten electrónicamente. Es tanta eficiencia que, en el año 2022, la Comisión Europea colocó a Estonia en la cima del ranking de los mejores servicios públicos digitales de la Unión Europea. Y eso no es todo. En diciembre del año 2014, Estonia lanzó el programa de residencia electrónica, algo inédito en el mundo. Este permite que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda abrir una empresa en el país sin haber pisado nunca suelo estonio. Desde entonces, más de 120.000 personas de alrededor de 185 nacionalidades se han convertido en e-residentes. ¿El resultado? Una de cada 5 nuevas empresas registradas en Estonia está vinculada a esos emprendedores digitales. Y en el año 2023, el programa generó casi 68 millones de euros en ingresos directos, con un retorno impresionante de hasta 8 euros por cada euro invertido. Con todo eso, el país se ha transformado en terreno fértil para startups e innovación. Cerca del 38% de las nuevas empresas de tecnología tienen algún vínculo con los e-residentes. El Parque Tecnológico Tecnopol, en la capital Tallinn, es un verdadero polo de innovación que alberga empresas mundialmente conocidas como Skype, Wise y Bolt. Allí, investigación, emprendimiento y políticas públicas caminan juntas, creando un ecosistema vibrante. Pero no pienses que Estonia es solo tecnología y códigos. Tallinn, por ejemplo, consigue mezclar perfectamente lo nuevo y lo antiguo. El centro histórico de la ciudad, con sus callejuelas empedradas y construcciones coloridas, es tan encantador que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y en barrios como Kalamaja y Telliskivi, antiguos almacenes industriales fueron transformados en espacios culturales, restaurantes de diseño y galerías de arte que atraen a casi 1 millón de visitantes al año. Otro punto que llama la atención es el transporte público. Desde el año 2013, los residentes registrados en Tallinn pueden viajar en autobuses, trenes y trolebuses sin pagar nada. Además, la ciudad ha apostado por la movilidad sostenible, con el uso creciente de bicicletas, patinetes eléctricos y coches compartidos. En Tartu, la segunda ciudad más grande del país, la energía es parecida. Combinando arquitectura histórica y murales modernos, la ciudad respira arte, juventud e innovación. En el año 2024, Tartu recibió el título de Capital Europea de la Cultura, un reconocimiento más que justo para un lugar que palpita creatividad. Aunque sea un país pequeño y tranquilo, Estonia tiene una vida urbana animada. Cafés modernos, espacios de coworking, festivales y una escena gastronómica en crecimiento muestran cómo los jóvenes han aprovechado esa infraestructura digital para crear espacios que mezclan trabajo,
ocio y cultura. Al final, lo que más impresiona es cómo todo eso funciona de forma integrada. La tecnología no está allí solo por estar, sirve a las personas. En Estonia, la burocracia quedó en el pasado. Con unos pocos clics, el ciudadano resuelve casi todo lo que necesita. Y el enfoque no está en construir enormes centros comerciales, sino en garantizar acceso, conectividad y calidad de vida. Estonia es la prueba viva de que es posible ser moderna sin renunciar a la tranquilidad. Un país que combina innovación con sencillez, tradición con eficiencia y demuestra al mundo que el futuro puede, sí, ser humano, liviano y bien organizado. 5. Estereotipos, desafíos y perspectivas futuras. Estonia, a pesar de ser un país pequeño, enfrenta cuestiones importantes que van mucho más allá de la tecnología y la innovación por las cuales suele ser conocida. Uno de los puntos que más llama la atención de quien visita o observa desde fuera es el carácter reservado de los estonios. Muchos extranjeros acaban interpretándolo como frialdad o incluso antipatía, pero la verdad es muy distinta. La cultura estonia valora el silencio, el espacio personal y la privacidad. No es común ver excesos en las expresiones ni un calor humano inmediato. Pero, con el tiempo, esa distancia da paso a relaciones de confianza, respeto y lealtad, tanto en el trabajo como en la vida personal. Pero no todo es perfecto. Internamente, el país lidia con desigualdades marcadas, especialmente entre la capital y las regiones más alejadas. Un ejemplo claro de eso es Narva, una ciudad ubicada en la frontera con Rusia que tiene a la mayoría de su población hablando ruso. La región donde está situada, llamada Ida-Viru, presenta índices más altos de desempleo y menor acceso a servicios públicos de calidad. Además, existe una sensación constante de exclusión por parte de los habitantes, que muchas veces se sienten al margen de la sociedad estonia, tanto en lo cultural como en lo político. En el campo ambiental, Estonia quiere dar el ejemplo. El país trazó como meta alcanzar la neutralidad de carbono hasta el año 2050, en línea con los compromisos asumidos junto a la Unión Europea. Para eso, ha estado invirtiendo en energías renovables, reduciendo el uso del esquisto bituminoso y apostando por prácticas sostenibles en varios sectores. Pero el desafío es grande. Es necesario conciliar todo eso con una población que está envejeciendo, regiones en desigualdad y una economía que aún depende, en parte, de fuentes tradicionales. Frente a tantas cuestiones entrelazadas, Estonia necesita soluciones amplias y bien pensadas para seguir avanzando. El país demuestra que es posible mantener viva su herencia cultural, al tiempo que se proyecta hacia el futuro con responsabilidad, valentía y una mirada atenta a sus propias vulnerabilidades. Ese equilibrio entre tradición e innovación es lo que hace que el camino de Estonia sea tan único.